O sea, los que les dé el estómago lo pueden buscar en las redes sociales del presidente. Pablo Morales es presidente de Teactiva, es papá, Paulo Morales, perdón, es papá de un chico con un trastorno del espectro autista. Paulo Graña te habla, ¿cómo te va? Rolando, buen día y muchas gracias por cubrir estos temas y sabemos de tu compromiso histórico con esta temática. Sí, te juro que mi compromiso sale a esta altura del partido del asombro, porque uno nunca se imaginó que un presidente de la Argentina se le iba a agarrar de esta manera con los discapacitados. Bueno, es una cuestión de estilo. Yo lo que más quisiera es hablar de los hechos, porque viste los estilos en Argentina. Sí, sí. En definitiva, ya lo conocemos al presidente. Hubo una elección hace poco en la Ciudad de Buenos Aires y no le fue mal. O sea que gran parte de la sociedad está de acuerdo con esta forma de manejarse en la dialéctica. Entonces, yo le bajaría el precio a la dialéctica e iría a los hechos. Y los hechos, Rolando, son realmente preocupantes. No es de ahora, esto hay que decirlo, o sea, no es un problema que se genera ahora. Es un problema que estalla ahora, pues ya viene de larga data. Puedo contarte momentos en donde pasaron situaciones similares. Pero en este caso la gran diferencia es que el gobierno elige politizarlo. Sí. ¿Qué es lo que nosotros... Antes lo hacían con un poco de vergüenza y con argumentos presupuestarios, digo, porque recuerdo tanto... No, pero es cierto, Rolando. Durante el macrismo lo quisieron hacer, Rolando, seamos sinceros, en Argentina hay curros por todos lados, o sea, eso, yo soy colega tuyo, o sea, lo sabemos perfectamente. Bien, vos como gobierno tenés dos opciones, o te haces cargo y lo resolvés, o como hace, lo politiza, pero porque politizarlo es fácil, porque lo metés en la grieta, la discapacidad cae en la grieta, y vos vas a ver organizaciones que también están politizadas, defendiendo o atacando de acuerdo al color político. Pero si vos vieras la movilización de la semana pasada, que fue totalmente espontánea, que había algunos politizados obviamente, pero totalmente espontánea, había mucha gente en esa movilización votante de Milei, pero en este tema absolutamente con la prioridad de la discapacidad por adelante y no por la cuestión discursiva. Claro. Rolando, los hechos, hablar de discapacidad es muy complejo y muy largo y los tiempos periodísticos no son acordes, pero yo solamente te voy a decir, estoy solo del autismo, que es lo que nosotros dominamos en Teactiva. Yo te pregunto, un acompañante terapéutico que le decimos a la gente que no conoce lo que es un acompañante en el colegio durante 4 horas o durante un turno que va todos los días porque hay una necesidad obligatoria que como tiene un CUD y tiene un diagnóstico tu hijo, no puede concurrir al colegio si no va con su acompañante. Claro. O sea que no es algo que uno desea, es una obligación que si no, no te lo dejan cursar. Claro. Ese acompañante tiene un nomenclador, que es básicamente su honorario. El honorario hoy es de 300.000 pesos mensuales. 300.000 pesos para un profesional, porque ni siquiera no puede ser cualquier persona. Claro. Es una persona que haya estudiado alguna de las actividades que tienen que ver con el desarrollo terapéutico de un niño. Y además con lo complejo que es acompañar a un niño con lo complejo, con trastorno de espectro autista. Pero todos los días. Son pibes difíciles. Totalmente, Orlando. Esa persona todos los días tiene que ir a trabajar en la integración terapéutica de tu hijo con todos los demás. Porque no es que solamente trabaja como una isla, está dentro de un contexto que es... No, y tener una paciencia infinita, con lo cual, y tiene que tener cero estrés, tiene que tener un temple muy particular. Digo, toda mi admiración para esa gente. Exactamente, y esa gente... Sí, a ver, para cualquiera de nosotros tratar con un pibe comillas, normal, es difícil. Me imagino para tratar a un pibe con TEA. Sí, que eso es una situación compleja y no hay que tener miedo de decir que es literalmente un problema, si bien, o un desafío, como le querramos llamar. Esos profesionales cobran por nomenclador 320.000 pesos por mes, trabajando todos los días con tu hijo. Obviamente, los que tenemos la posibilidad, le pagamos por encima de eso, pero ¿sabés cuál es el problema principal? No hay. Entonces lo tenés que buscar vos, no es que el Estado te los provee, o sea, vos tenés el estrés de tener un hijo con un certificado, o sea, con una discapacidad, tenés ese estrés. Y además tenés el estrés de tener que estar buscando al acompañante que pueda venir al colegio en el horario que vos lo necesitas. Entonces recurrís a ONGs que te ayudan. El Estado la ve pasar, o sea, te abandona. Pero además no solo te abandona, sino que le paga
una cosa que hace meses Sí, no, no se... y además es una invitación a que abandonen a los pibes. Porque pagándoles una miseria, es una invitación a que abandonen Rolando, a los pibes a su te digo suerte. una mala noticia de hoy. Hoy, la acompañante de la tarde, pues nuestro hijo va a doble escolaridad, la acompañante de la tarde nos acaba de decir que el segundo semestre no va a poder seguir acompañándonos. Claro. Esto ocurrió esta mañana. Entonces, otro... Y como tu historia debe haber miles. No, pero a ver, nosotros lo resolvemos porque gracias a Dios tenemos los recursos suficientes y los contactos y la conexión con la problemática como para resolverlo, de una u otra manera. Pero eso no es la realidad ni siquiera del 5% de la Argentina. Entonces está abandonada la discapacidad. Y no solamente se paga mal, sino que cada vez se está demorando más el pago. Ese prestador que presenta una factura, ni siquiera es el regreso de dependencia, presenta una factura, le pagan 3, 4 meses después esos 300.000 pesos. Entonces, obviamente el tema está colapsado, pero además combinándose, Rolando, con en los últimos meses el corte de las coberturas de las prepagas y de las obras sociales a los tratamientos. O sea, porque además de tener el acompañante, nuestros hijos tienen un montón de tratamientos. Julián, mi hijo, tiene terapia ocupacional, terapia cognitiva conductual, fonoaudiología en distintos consultorios con distintos profesionales que a principio de año una prepaga de primerísima línea nos llamó genéricamente diciendo que no lo iba a cubrir más porque ya consideraban que Julián no lo necesitaba. O sea, como si se hubiera, digamos, curado, ponele. O sea, tenés que lidiar con 50 cosas. Pablo, Alfredo Casado habla. Tengo muy vívido todo esto. Tengo mi prima Susana, que vive en un pueblo muy pequeño y tiene 3 niños con esta problemática y viene luchando hace pilas de años contra el sistema, contra lo privado, contra el Estado, contra la sociedad, contra los que cuando arman un taller lo roban, se llevan todo, no pueden lograr que pongan una seguridad. Porque uno de los temas que tienen, y vos coincidirás o no, que tienen ellos y las familias, y mi prima en particular, es el futuro. El futuro de los niños, el día que sus padres no estén, preparar todo para que los chicos puedan llevar adelante su vida. Y en un pueblo pequeño es aún a veces mucho más difícil que en una ciudad donde no hay contacto con los medios, donde todo es más complicado a veces, ¿no? Es así tal cual. Igual te digo, no todo es lineal. En un pueblo con mucha naturaleza, con un ritmo de vida mucho más tranquilo, es el contexto también ideal para nuestros hijos. O sea, vos no sabés lo que son las sociedades de los pueblos. La ciudad. Los pueblos pequeños. Claro. A veces suelen ser más serpentarios que las grandes ciudades. Sí, no, pero lo que quiero decir es, las ciudades son un gran generador de estímulos inmanejables. Claro, autismo porque vivimos en quinta revolución entre el tránsito, los horarios, les trasladamos todo eso a nuestros hijos, sin querer obviamente, le trasladamos todas estas miserias que vivimos en la idea en una gran ciudad, que tiene un montón de cosas a favor, como por ejemplo cuestiones de salud, tenés un tema de salud, tenés un sanatorio, un hospital a mano, eso es la ventaja, pero la forma de vida de las ciudades es la que está también generando esta problemática. Lo que quiero decirte es que cuando vos hables con una familia, te va a contar una historia distinta, pero todos la estamos pasando muy mal. Y que no es un tema de ahora, eso quiero aclararlo, pero hoy lo que pasa con el gobierno es que si el gobierno dice, bueno, vamos contra los curros, yo te apoyo, pero andá y denunciá quiénes, de qué manera, y los quiero presos. Es que ese discurso de vamos contra los curros termina siendo como una célula de agitación para después justificar el recorte. Para meter el tema en la grieta y que el tema no se resuelva. No, y que haya una desconfianza. Porque el mecanismo, eso se vio claramente como un mecanismo en la DATSE. Digamos que por ahí no tenés nada que ver con eso, pero la DATSE era una sociedad que era una dependencia que estaba en desarrollo social, que le proveía medicamentos caros a gente desahuciada por el sistema de salud. Y lo primero que dijeron, acá hay un curro, hacemos una auditoría, cortamos los medicamentos para que vean. Y después se comprobó que 2 fiscales federales le dijeron al Ministerio de Capital Humano, después la pasaron al Ministerio de Salud, acá no hay curro, ¿de qué están hablando? Esto no constituye delito, no, investiguen seriamente, no. Y tuvieron que volver a dar los medicamentos, pero en el camino, la gente que padeció el corte de medicamentos verdaderamente lo padeció y hubo muertos. Entonces, acá es lo mismo. Acordate que arrancaron diciendo,
hay un curro con las pensiones por discapacidad, mostraron la radiografía del tipo que supuestamente se quiso tener una discapacidad por una radiografía con una cola de perro, y bueno, todo eso, bueno, no existía. Y como dicen algunos, dicen, bueno, acá lo que hay que buscar es a los médicos que firman los certificados por discapacidad y ver si están dentro del promedio o si se exceden del promedio y arrancar por ahí la investigación. ¿Y quiénes son esos discapacitados? No poner en duda a todas las personas que tienen un certificado de discapacidad. Mientras tanto, Rolando, el servicio no se puede cortar. Claro. Porque en el medio hay muchas familias, personas que sufren y que son la gran mayoría. La gran mayoría no son los curros. Los curros es probable que se lleven gran parte del presupuesto. Ok, mientras lo investigas no podés. Claro. Vos tenés que... Bueno, es lo que dijo la Iglesia el viernes pasado. Comunicado de la Iglesia, los discapacitados no pueden esperar. No pueden esperar, los vulnerables no pueden esperar, pero acá hay un tema que yo lo he percibido en la movilización de la semana pasada, que fue totalmente apolítica, y uno que los conoce a muchos de los que manifiestan personalmente o desde las ONG nos conocemos. No hay gente que está en contra de Milei, hay muchos votantes de Milei, pero acá la están pifiando y están generando una guerra santa. Porque, Rolando, yo te quiero decir esto, una vez que vos tenés un certificado de discapacidad, al menos en salud mental, que es lo que yo más conozco, a vos no te importa más nada que no sea la evolución de tu hijo. O sea, sos capaz de trabajar menos, ganar menos plata, reconfigurar toda tu vida, no ir más de vacaciones como te ibas, no ir más a comer a los lugares donde vos te gustaban, cambiás toda tu vida para dar el mejor contexto a tu hijo. ¿Te pensás que un gobierno te va a frenar ante una situación así? ¿O tu ideología política te va a frenar? Claramente no. Lo más importante de la evolución de tu hijo, como vos lo decías, desde que tenemos, o lo decía Alfredo, desde que tenemos el diagnóstico, ya nos ponemos a pensar qué va a ser la vida de ellos cuando nosotros no estemos. Fíjate cómo razonamos. No es el razonamiento de una familia típica, ¿verdad?, que va con el día a día. Nosotros vamos pensando de acá a 20, 30 años. Entonces, ¿te parece que un gobierno va a hacer frenar, por más que lo hayas votado o estés de acuerdo con algunas cosas que el gobierno plantea? Claramente no. Y no, porque te pegan lo más querido. Y además es injusto, Rolando, porque vos hiciste durante muchos años un reacomodamiento de tu vida para pasarla lo mejor posible dentro de lo que te tocó. Y no es justo que un día para el otro vengan y te lo cambien. En todo caso, pueden decir, bueno, de acá a 10 años, de acá a 5 años, esto va a cambiar, entonces vos tenés un montón de tiempo para prepararte. Pero de repente vos te quedás sin cobertura, te quedás sin acompañante. Nadie te dice nada. Llamas a la prepaga, no te atienden. No, y sobre tu calvario de tener que peregrinar por todo esto, te agregan semejante castigo. Pablo, te agradecemos mucho el contacto y el testimonio. No, los agradecemos somos nosotros y los esperamos el miércoles, que el miércoles se trata la ley y probablemente se genere de manera espontánea o no tanto otra movilización que esperamos sea cada vez más grande. Pablo Morales, presidente de Teactiva, papá de un chico con autismo. El miércoles va a haber otra marcha y otro intento en diputados de juntar el quórum y la votación y la cantidad suficiente, porque ya el gobierno previsiblemente van a vetar. Ya dijeron que por más que salga la ley donde le pidan la actualización del nomenclátor,